El proceso de independencia del Perú fue un contexto de profundo cambio a raíz de la explotación y el descenso demográfico de la población indígena, que era el motor fundamental del virreinato. Acompáñame en este estudio sobre la posición del indígena durante la etapa colonial. Antes de entrar de lleno con el tema, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, dar un like al video y comentar tu punto de vista, puesto que el conocimiento se nutre mediante la discusión. La crisis de la corona española estuvo profundamente ligado a la caída demográfica del contingente indígena. Veamos, la población de México, estimada en 25 millones para el momento de la conquista, cayó hasta apenas 1 millón para inicios del siglo XVIII. En el caso del Perú, los 9 millones de habitantes que se estima que poblaron el Tahuantinsuyo para el 1532 se redujeron hasta apenas 600.000 habitantes para el 1720. Con semejante catástrofe demográfico, no se podía disponer del mismo volumen de trabajadores. Esto ya lo habían advertido personajes como Bartolomé de las Casas, Fernando de Toledo y también Felipe Guamán Pomar de Ayala, quienes señalaron a la corona española que la verdadera riqueza de ellos eran los indígenas que trabajaban en las minas, en las haciendas y en los obrajes. La crisis de la explotación colonial requería reformas profundas, que llegaron lamentablemente muy tarde, porque para ese entonces la corona española se encontraba en guerra con Inglaterra, por tanto requerían de mayores recursos, hecho que desencadenó en la sobreexplotación de sus colonias, y esto alimentó al descontento social y por tanto el levantamiento de la población indígena. Para ese entonces, el mundo andino estaba profundamente disgregado, diverso, y, por tanto, no tenía una identidad social. Pero, a razón de la experiencia común de la explotación colonial, esto dio base para la formación de una identidad social compartida, caracterizada, por supuesto, por la miseria general de los indios, que se convirtió en la base para la formación de una conciencia social. Así, el término indio, una categoría colonial, pudo convertirse en una identidad social que, bajo las faldas de la opresión y la explotación, se fue dibujando poco a poco. La población indígena tenía como una sociedad ideal al imperio de los incas, con un gobernante inca benevolente, poderoso y justo que los pudiera guiar. Esto se erigía en el proyecto posible de una utopía que podía reactualizarse en un futuro. A palabras de Alberto Flores Galindo, esto se escatimó en una escatológica y milenarista atribuida para la fecha de las 3 sietes. Nos referimos al año 1777, año en el que se gestó la insurrección, la gran emancipación de José Gabriel Condorcanqui Noguera Túpac Amaru II. La derrota del cacique cusqueño José Gabriel Condorcanqui dejó un hecho decisivo para la construcción de una nación peruana y la conformación de una identidad nacional, hecho que remeció desde los cimientos al virreinato peruano. Esta rebelión abarcó una extensión muy vasta, teniendo como epicentro la ciudad del Cusco y todo el sur peruano, incluyendo el altiplano boliviano. Este levantamiento dejó un saldo aproximado de 100.000 muertos, sobre una población estimada en 1 millón de habitantes, lo que puede ayudar a entender el gran miedo que produjo en los sectores dominantes de la sociedad colonial. Aunque Túpac Amaru buscaba unir a los indios, mestizos, negros y criollos contra los españoles, la dinámica del enfrentamiento llevó muy pronto a que los indios pobres, que constituían el grueso ejército insurgente, dirigieran su furia indiscriminadamente contra los símbolos de la opresión colonial,
Fueron destruidos, quemados las haciendas, minas, obrajes e inclusive los conventos e iglesias, cayendo indiscriminadamente criollos y mestizos. Las implicaciones de la derrota de Túpac Amaru fueron muy amplias. En primer lugar, abrieron un abismo entre los criollos y los indios, que ayudaba a entender la reticencia de la élite criolla peruana para convocar la participación indígena durante la independencia. Los criollos se mostraron en adelante más dispuestos a llegar a un arreglo con los realistas que a correr riesgos de iniciar una movilización indígena que pudiera desembocar en una guerra de castas. Por otra parte, la derrota tupacamarista aceleró el proceso de destrucción de las élites indígenas. Túpac Amaru II fue condenado a morir descuartizado. Buena parte de su familia fue exterminada, y el mismo destino corrieron las personas, los curacas, que lo apoyaban, que lo secundaban. Aunque sobrevivieron los curacas que se alinearon con las fuerzas coloniales, el poder global de la aristocracia indígena andina se vio gravemente recortado con las medidas represivas tomadas por la burocracia colonial, que incluían el orden de castellanizar forzadamente a la población indígena en 5 años, eliminar todo vestigio, elemento cultural que pudiera recordarle su glorioso pasado. También fue proscrito la lectura, el libro de los comentarios reales. La liquidación de la élite indígena tuvo consecuencias a largo plazo e históricas, como por ejemplo, con ella se canceló la posibilidad de una gestación de un proyecto nacional indígena viable. La condición de indio se volvió sinónimo de pobre, a diferencia de la situación anterior donde habían indios nobles y ricos como Túpac Amaru y varios de los curacas. Con el fin de la élite indígena se cerró la posibilidad histórica de construir un discurso nacional indio. La población india quedó fragmentada y desarticulada, sin posibilidades de intervenir como colectivo en la formación de la nueva nación que surgía a raíz de la independencia. Si te pareció interesante el video, por favor, no te olvides suscribirte, regalarme un like y por supuesto compartir este video a algún amigo o algún familiar, porque aquel pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo.